amigos, les traemos un video sobre la estructura interna de la computadora, de modo que conozcamos un poco más cómo funciona, identificar sus partes y qué función cumple cada una. Sabemos que la computadora es una máquina poderosa, capaz de procesar o tratar automáticamente a gran velocidad varios cálculos y complicados procesos. Se encuentra compuesto por una serie de circuitos integrados, relacionados entre sí, que permiten la ejecución de una variedad de secuencias o rutinas de instrucción que indica el usuario mismo. Nos han facilitado mucho el trabajo, debido a que simplemente se le tiene que dar algunas órdenes, información, para que éste las procese y así el hombre desarrolle todo lo que necesita y además junto con la red faciliten y entretengan el trabajo. La primera computadora del mundo fue la llamada ENIAC, construida en la Universidad de Pensilvania. Ocupaba una superficie de 167 metros cuadrados y operaba con un total de 17.000 válvulas electrónicas o tubos de vacío que permitían realizar cerca de 5.000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo. Pesaba 27 toneladas, medía 2 metros de alto y 30 metros de largo. Requería operación manual de unos 6.000 interruptores y su software, cuando necesitaba ser modificado, demoraba semanas de instalación manual. Consumía tanta energía que uno de los mitos que rodea este aparato es que la ciudad de Filadelfia, donde se encontraba instalada, surgía apagones cuando la ENIAC entraba en funcionamiento, pues su consumo era de 160 kilowatts. A las 11 horas, el 2 de octubre de 1955, finalmente la ENIAC fue desactivada para siempre. Como podemos observar, es mucho la diferencia de las computadoras de antes y las nuestras. La estructura interna de nuestra computadora está formada en gran parte de componentes electrónicos, electromecánicos, mecánicos y varios tipos de cableado, y cada uno tiene una función en específica. Uno de los componentes más importantes del computador es la placa base. La placa base es un circuito donde se montan todos los componentes. Básicamente es el dispositivo que aglutina a todos los demás, tales como el microprocesador, los buses, ranuras, los zócalos, las memorias, los puertos, conectores de video, etc. Y los conectores de esta son diferentes tipos de cableados, y cada uno tiene su función en específico. Algunos transportan información y algunos se encargan de hacer llegar corriente a la placa madre. Los conectores de tipo ID, por ejemplo, son dispositivos que se conectan al disco duro, a los lectores ópticos y a la placa base, y facilita el traslado de información entre ellos. Actualmente ya casi no es utilizado, ya que existe otro tipo de conector que es el SATA. Es mucho más pequeño que el ID, como podemos observar. Son mucho más pequeños, más finos, y sus conexiones en las placas son más pequeñas que la ID. Los puertos donde se conectan diferentes tipos de dispositivos a la placa base son muchos, como el AGP, PCI y el PCI Express. El conector AGP o el puerto AGP es el puerto avanzado de gráficos. Es un sistema para conectar periféricos en la placa madre. Es una especificación de bus que proporciona una conexión entre el adaptador gráfico y la tarjeta gráfica. Es uno de los componentes o integrados principales que se conectan a esta ranura. Los PCI, llamado componente periférico interconectado, es un bus del ordenador estándar para conectar dispositivos periféricos directamente a la placa, igual que el AGP, aunque con mucha mayor velocidad de transferencia que él. Existe otro que es un avance del PCI, llamado PCI Express. También se conecta a los mismos dispositivos como tarjetas gráficas de audio o de red,
a este tipo de ranura, solo que es de mayor velocidad de transferencia que el PCI, es 32 veces más rápido que el PCI. Estas ranuras que tiene la placa base es muy importante para conectar otros tipos de dispositivos que ayudan al rendimiento de la máquina. Otro de los tipos de ranura que tiene la tarjeta madre es el zócalo. Es un sistema electromecánico de soporte y conexión eléctrica instalado en la placa base que se utiliza para amplificar distintos tipos de integrado, especialmente el microprocesador, y se utiliza en equipos de arquitectura abierta para que en cualquier momento se pueda hacer el cambio del integrado. La unidad central de procesamiento CPU es una placa de silicio de distinto tipo de integrado y múltiples transistores interconectados entre sí. Es el dispositivo principal, el cerebro de la computadora, el que en definitiva nos marca el rendimiento de nuestra computadora, y es el que realiza todas las operaciones que el usuario ordene. En definitiva, es el circuito más importante de una computadora. El procesador cuenta con dos componentes muy importantes: la unidad de control, que se encarga de controlar, interpretar y coordinar los procesos de este, y una unidad aritmético-lógica, que se encarga de las operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación y división, y las operaciones lógicas como comparaciones entre datos. Otro y más o menos alojado encima del procesador es el disipador. Es un instrumento que se utiliza para bajar la temperatura. Actúa como un radiador de un vehículo. Absorbe el calor que acumula la unidad central de procesamiento y lo transfiere al aire. En síntesis, es como si tocara al procesador y le absorbiera el calor y luego lo disipara al aire. Otro y alojado encima del disipador es el cooler o ventilador, y se encarga de soplar al disipador y al procesador y ayudarles para que no acumulen tanto calor. El más importante es el que está encima del procesador, pero también se encuentra alojados en varias partes del gabinete, como en la fuente de poder. Otro de los elementos más principales de la placa base es el bus de datos. El bus de datos es un dispositivo en forma de ruta o camino, mediante el cual el interior de la computadora se transportan datos e información. Su función principal es transportar información de la memoria a la unidad central de procesamiento, y de la unidad central de procesamiento traer el resultado y almacenarlo en la memoria, aunque también está comunicado con muchos otros integrados de la placa base. Aparte del cable ID y SATA, este dispositivo o este camino que tiene la placa base no es conectado a ella, sino lo trae integrado. La memoria RAM es otro de los integrados más importantes de la tarjeta madre. La memoria RAM o memoria principal es un dispositivo donde se almacena temporalmente la información que va a ser utilizada o la información con que se está trabajando. Se lo conoce también como memoria de lectura-escritura, ya que puede leer la información que está en el disco duro, como también puede recoger un resultado del procesador y grabarlo o escribir en el disco duro. Es como, digamos, la mano derecha del procesador. Y la memoria ROM, a diferencia de la RAM, es una memoria de solo lectura, no puede escribir. En el disco duro, como la memoria de fábrica, está incorporada a la tarjeta madre y tiene informaciones muy importantes como configuraciones de array,
de la computadora. Otro dispositivo integrado que tiene la tarjeta madre es la memoria caché. Es una memoria más pequeña que la RAM y la ROM, y algunas placas madre la tienen entre el procesador y la memoria RAM, de modo que acelere el proceso de transferencia entre ellos. También los procesadores actuales ya lo tienen integrado en sí mismo para tener una mayor velocidad. La pila es otro de los componentes muy importantes de la tarjeta madre. Es muy pequeña y tiene como 3 a 5 volts. La función de la pila es otorgarle constantemente corriente a la placa base, incluso después de apagar la computadora, para no perder algunas informaciones importantes tales como hora y fecha. Otro de los componentes son las tarjetas de aplicación. Son circuitos integrados que se conectan a la computadora a través de los zócalos de expansión, como los AGP, PCI o PCI Express que hablamos más atrás. Existen varios tipos, como tarjetas de video, de audio y de red. Las tarjetas gráficas está compuesta por un conjunto de componentes electrónicos que sirven para convertir la imagen creada en un ordenador o computadora en una señal de video que se envía a la pantalla. Determina la máxima resolución y la máxima velocidad de refresco y el número de colores que se pueden enviar al monitor que nos muestra como imágenes. Son muy importantes para una buena resolución de película o los juegos de ahora. Las tarjetas de sonido nos permiten grabar de un micrófono a otro dispositivo externo, y su función principal es convertir los sonidos entrantes de naturaleza analógica en digitales, que es con lo que trabaja la computadora, y viceversa, convertir los sonidos digitales en analógicos y enviarlos a los altavoces para que escuchemos. También a manipular músicas. Este dispositivo es el que más funciona. Las tarjetas de red, su función es conectar la computadora con la estructura física y lógica de la red informática, como internet o telefonía. De esta manera, todos los ordenadores de la red podrían intercambiar información unos con otros. Cada uno de estos dispositivos citados es muy importante para un buen rendimiento de la computadora. La tarjeta gráfica para ayudar a reproducir videos y diferentes juegos. Las tarjetas de audio a la hora de querer escuchar música con un buen sonido, y las tarjetas de red para proporcionarnos una buena señal de internet o telefonía. Otro dispositivo muy importante es el disco duro, donde tenemos almacenadas todas nuestras informaciones. A diferencia de la RAM, es una memoria donde se guarda permanentemente la información, y aunque se corte la corriente, esta sigue almacenada en ella. El disco duro está formada por varios discos apilados, dos o más normalmente, de aluminio o vidrio, recubiertos de un material ferromagnético, y poseen una cabeza de lectura y escritura que nos permite grabar la información y leerla posteriormente. Esta operación se puede hacer un gran número de veces en ella. La unidad de disco óptico es un dispositivo capaz de leer, escribir y recibir datos por medio de un rayo láser de la superficie plástica de un disco. Esta unidad permite el uso de diversos tipos de discos, CDs y DVDs a la computadora.
La fuente de poder. La fuente de poder o de alimentación es un dispositivo electrónico. Su trabajo consiste en transformar la corriente alterna de la línea eléctrica, que es 220 a 220 voltios en el Paraguay, a 5 y 12 voltios, la cual utiliza los elementos electrónicos de la computadora. Estamos de acuerdo en que la computadora está formada por muchos elementos trabajando en equipo y que todos tienen funciones específicas y nos ayudan a interactuar con la computadora y manejar nuestra información. Si uno de estos componentes fallara, la computadora podría no funcionar correctamente. Se recomienda un mantenimiento preventivo para corroborar que todos los dispositivos estén funcionando bien y limpios, ya que el polvo es uno de los elementos que más se acumula dentro de una PC y provoca un mal funcionamiento del equipo. Si tenemos una computadora con un buen mantenimiento de hardware y de software, es más efectiva y rápida y con mucho más rendimiento. Muchísimas gracias y espero que le haya servido mucho la información sobre esta máquina tan sorprendente, que tan importante es en el día a día de muchas personas.